Muy buenos días, niños y niñas y estimados padres de familia. Hoy, 17 de julio, nos encontramos nuevamente desarrollando una actividad de Aprendo en Casa. Somos el tercer grado A y estamos en la semana 15. Desarrollaremos el área de comunicación. Con nuestro título, entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Primero recordaremos que durante esta semana has tenido la oportunidad de conocer la diversidad cultural de nuestro país y también te has informado sobre las plantas de uso tradicional que hay en nuestro país. Has aprendido sobre los reportajes y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas, ¿verdad? Por eso, hoy día tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Nuestra meta para el día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Para empezar, vamos a leer estos datos importantes. Son dos y son muy fáciles. Tenemos al entrevistador y al entrevistado, ¿verdad? El entrevistador es aquella persona que realiza una serie de preguntas, así como este niño las ha anotado en su cuaderno para que no se le olviden. Y se las va a realizar a este señor que más adelante conoceremos cómo se llama y qué hace. Él es el entrevistado quien tendrá la función de responder a las preguntas que le haga el entrevistador. Ahora vas a ubicar la ficha titulada Eloy Flores, el coro chano más antiguo de Huánuco. En esta ficha tendrás que leer y te darás cuenta que ha sido publicada en un periódico, ¿verdad? En un diario. Tiene el título, la fecha y también resaltadas con negrita todas las preguntas que el entrevistador le hizo a este personaje llamado Eloy Flores. Lee todo muy silenciosamente para que puedas entender. Verás que la información que te da es muy interesante. Luego de leer en completo silencio, puedes realizar una segunda y hasta una tercera lectura para poder responder las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de rebus. La primera pregunta es, ¿quién es la persona entrevistada? Muy fácil, ¿verdad? Es el señor Eloy Flores. ¿Quién es el entrevistador? Cuando tú has leído, seguramente te habrás dado cuenta. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Si recuerdas, al inicio del texto tenemos información sobre los datos personales de este señor Eloy Flores. Nos dice cuáles son sus virtudes, cuál es su edad y cuánto tiempo tiene realizando esta actividad. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué dice el entrevistado de la función que cumple el coro chano en la danza? Y por último, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Ahora, leamos esta información importante. La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Ahora te invito a dialogar con uno de tus familiares sobre estas preguntas. La primera, ¿qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? La segunda, ¿cómo habrá preparado su entrevista? La tercera, ¿cuál es el propósito de hacer una entrevista? Y la cuarta, ¿crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Dialoga con tu familiar sobre estas preguntas. Ahora, retorna al texto y ubica las partes de en la entrevista que has leído. Esta es la entrevista, ¿verdad? Y en ella podrás encontrar aquí en la primera parte la presentación del entrevistado, que como te decía, nos dice el nombre, algunas características de este señor, su nacimiento, ¿verdad? Y cuánto tiempo lleva realizando esta actividad, entre otras cosas también. Luego vemos
la segunda parte, que es el cuerpo cuestionario, donde tenemos resaltadas con negrita las preguntas que se le realizaron y él muy amablemente ha dado respuesta. El cuerpo cuestionario es grande, ¿verdad? Porque continúa en la segunda hoja, ya que aquí se tienen que presentar todas las preguntas y las respuestas. Por último, vemos el cierre de esta entrevista. Está pequeñita en la parte del final y tú la puedes volver a leer. Ahora, recuerda que el propósito de la actividad del día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la que vives. Luego, organiza la información para el reportaje que estás elaborando. Ahora, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Y lo harás teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Para qué realizar esta entrevista? Recuerda que esta entrevista se realizará para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región donde vives. La segunda pregunta es, ¿a quiénes entrevistaré? ¿A cuáles miembros de tu familia? Tú vas a hacerle las preguntas que te plantearás. Y por último, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo harás? Piensa en estas preguntas para darle respuesta en tu cuaderno. Ahora, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y prepara los materiales que vas a necesitar. Te puedes ayudar con este esquema. Mira, en este esquema tenemos espacios en blanco y algunos puntos muy importantes para que puedas empezar tu entrevista. Primero, debes elegir el entrevistador. En este caso, vamos a poner que el entrevistador es Paco. La fecha que lo realizará, estoy poniendo la fecha de hoy día, 17 de julio del 2020. Luego, tienes que ver el esquema de tu entrevista. Presentación del entrevistado. Aquí van a ir los datos generales del entrevistado, así como lo hicieron en la entrevista al señor Eloy Flores. El cuerpo o el cuestionario, donde vas a poner las preguntas que se van a realizar. Luego, en esta parte vas a colocar quiénes son los entrevistados. Por ejemplo, puede ser tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hermanos, etc. Yo estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, al abuelo Víctor. Y el segundo, de repente, la tía Mari. El tema, podrías elegir una danza, una comida, entre otros. Yo estoy poniendo una danza llamada el festejo. Recuerda que esto es un ejemplo y tú lo vas a modificar de acuerdo a lo que entrevistes en tu familia. Ahora, vamos a tener en cuenta estos aspectos. Reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y los entrevistarás para recoger información sobre el tema que has elegido. Por ejemplo, las danzas, comidas, otras costumbres y tradiciones de tu región. Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista. Prepara y lee las preguntas con anticipación. Ensaya, esto es muy importante. Ensaya frente a un familiar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas. Reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de esta entrevista. Después, como ya tienes casi todo listo, es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con las quienes has coordinado para realizar esta actividad. Recuerda que todo se hace con anticipación. Vamos, tú puedes. Y para eso vas a seguir estos pasos. Reúnete con las personas a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. Saluda y explícales el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de la presentación personal. Reitera el tema de la entrevista, que quiere decir que le vas a recordar de qué tema le vas a preguntar algunas cosas.
4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. 5. Repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. Y 6. Realiza un cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Luego, recordemos cuál es el propósito. Recuerda que el propósito es recoger información sobre un tema elegido. El tema pueden ser las danzas, comidas u otras manifestaciones culturales, esta vez de la región donde vives. También te recuerdo que los datos del entrevistado son sus cualidades. Ya hemos aprendido cuáles son las cualidades, ¿verdad? Su fecha y lugar de nacimiento y a qué se dedica, su historia personal. Esto debe estar en la primera parte de tu entrevista, igual como la entrevista del señor Eloy Flores. Ahora, ten en cuenta las siguientes orientaciones. Debes leer la entrevista, las anotaciones y escucha la información que recogiste para organizar su presentación. Para ello, revisa la entrevista que leíste al iniciar la actividad y tendrás un referente o un modelo al momento de hacerlo. Vuelve a escribir el resultado de tu entrevista e incorpora toda la información que has recogido de tu familiar. Revisa tu redacción final y compártelo con tu familia. Invita a los miembros de tu familia que participen de la entrevista y a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante esta entrevista. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas y por qué? Luego, reflexiona sobre tus aprendizajes señalando tus logros. Lo vas a realizar a través de este cuadro, según la entrevista a tu familia. ¿Organizaste tus ideas para preparar la entrevista? Debes poner si lo has logrado, si lo estás intentando o si aún necesitas apoyo. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Seleccioné y registré información durante la entrevista. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista. Y expresé mi opinión al entrevistado respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. Evalúate en base a estos puntos y marca cualquiera de estas 3 opciones. Ahora te dejo el resumen de lo que me debes presentar el día de hoy. Primero, la respuesta a las preguntas después de leer la entrevista al señor Eloy Flores. Recuerda que lo debes hacer con letra clara y precisa, utilizando las mayúsculas y los signos de puntuación correspondientes. Debes presentarme también el esquema de organización para tu entrevista a uno de tus familiares, la guía de tu entrevista según el formato que se te ha presentado, las anotaciones de la información que recogiste en la entrevista a uno de tus familiares y el cuadro de reflexión de tus aprendizajes. No te olvides de enviarme tus evidencias a través de WhatsApp y, como todos los días, un agradecimiento especial a los padres de familia que nos brindan su apoyo incondicional. Muy bien, niños, espero que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Que Dios siempre esté con ustedes y nos encontramos hasta la próxima. Nos vemos.